tardes. Bueno, ya lo han dicho dos hermanos, pero me sumo a lo que dijeron. Gracias por las visitas, aquellos que están de vacaciones, nos visitan hoy, siempre es lindo ver la comunión que tenemos en Cristo. Somos, en un sentido, parte de distintas iglesias locales, pero una misma iglesia universal o invisible, la iglesia de Cristo. Y es lindo porque es lo que se ve. A pesar de que no somos parte de la misma iglesia local, compartimos la comunión, así que es lindo recibir las visitas. Bueno, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Vamos a estar estudiando hoy del versículo 15 al versículo 21. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 21. Leemos, luego oramos. Dice la palabra de Dios: Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oramos. Señor, venimos humillados delante de ti en esta tarde, reconociendo que tú eres Dios, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Salvador, nuestro sustentador. Señor, reconociendo que necesitamos de ti, reconociendo, Señor, que necesitamos en esta tarde que tu Espíritu Santo esté obrando en medio nuestro, reconociendo, Señor, que no tenemos capacidad en nosotros mismos para comprender tu palabra, para aplicarla. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando hoy. Ayúdanos, Dios, a poner toda diligencia en poder comprender tu palabra, en poder entender lo que este texto significa, entender lo que tú quieres de nosotros, lo que tú quieres que hagamos, y que tú nos des la gracia, Señor, para poder ponerlo en práctica. Guárdanos, Dios, de irnos de aquí como entramos, por favor. Edifica a tu pueblo y también salva, Señor, a aquellos que están hoy en medio nuestro que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en esta parte de la carta a los Gálatas estamos introduciéndonos en lo que sería la sección teológica, y quizás algunos dicen que este texto es uno de los pasajes claves de la carta a los Gálatas, porque toca el tema de la justificación por la fe varias veces. Es la primera vez y varias veces que Pablo nos va a hablar del tema de la justificación de manera directa. Y es una sección importante en los Gálatas, pero también es una sección importante, podemos decirlo, en nuestra vida cristiana, porque muchos de los malos entendidos que surgen en las iglesias vienen por no entender el concepto de la justificación. Ya lo hemos hablado un poco en la introducción a la carta,
pero quizás grandes errores doctrinales se cometen por confundir qué es la justificación. En algunos casos, algunas personas queriendo defender la justificación comienzan a enseñar lo que se llama el antinomianismo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo creo en Cristo y ahora vivo como quiero, porque la salvación es por la fe, no tengo que hacer ninguna obra, lo cual eso es verdad. Pero entonces lo llevan a un extremo que la Biblia no lo lleva y enseñan el antinomianismo. Entonces yo creo en Cristo y ahora vivo como quiero, cuando la Biblia no enseña eso. La justificación es solo por la fe, como decían los reformadores, pero la fe que salva o la fe que justifica no está sola. El otro extremo es el legalismo, personas queriendo inclinar la balanza y huir del antinomianismo, se han ido al legalismo y también han confundido la justificación, entendiendo que la justificación es creer en Cristo más hacer obras, leer tu Biblia, venir a la iglesia, bueno, etcétera, ¿no? Y confunden los resultados, los transforman en medios, porque claro, yo una vez que creo en Cristo y soy justificado, como resultado, como consecuencia, voy a venir a la iglesia, voy a leer la Biblia y todas esas cosas, pero lo transforman en medios. Entonces dicen, bueno, tenés que leer la Biblia más, creer en Cristo más, leer la Biblia más, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas personas, malinterpretando la justificación, enseñan que no debes esforzarte en tu santificación y corren el concepto de la justificación al área de la santificación. Entonces enseñan que vos sos santificado sin hacer nada, solamente contemplando la cruz. Eso es malinterpretar el concepto de la justificación. Y quizás el error más grave en la justificación es lo que enseña la Iglesia Católica, que es que la justificación es que Dios te hace justo y ahora como vos sos justo, haces obras justas y sos salvo por tus obras, lo cual es herejía. Bueno, y podríamos seguir citando otros malos entendidos o otros errores que surgen de la justificación. La justificación es un término elemental en la vida cristiana, pero es un término que a veces nos cuesta comprenderlo. Y en este texto, todo el texto se trata de la justificación. Podemos decir que Pablo responde a la pregunta, ¿cómo es justificada una persona delante de Dios? ¿Cómo es justificada una persona delante de Dios? Y vamos a ver 3 verdades que nos enseñan cómo es justificada una persona delante de Dios. 3 verdades que nos enseñan cómo es justificada una persona delante de Dios. Y la primera verdad que encontramos acá en el texto es que toda persona es justificada por la fe en Cristo solamente. Toda persona es justificada por la fe en Cristo solamente, versículos 15 y 16. Noten de vuelta conmigo, por favor, ahí. Versículo 15. Dice Pablo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Bueno, cometí un error que es no leer toda la porción entera, lo cual nos hubiese dado un poco más de contexto, pero este texto se encuentra en la controversia de Pablo con Pedro. Recordemos que Pablo está narrando lo que había sucedido en Antioquía, como cuando en la iglesia de Antioquía, que era una iglesia en un área gentil, la iglesia que luego envía a Pablo y Bernabé a las misiones, Pablo nos cuenta un altercado que tuvieron con Pedro, que cuando Pedro fue a Antioquía, probablemente a ver qué es lo que estaba pasando en esta iglesia, él comía con los gentiles, lo más normal, pero cuando empiezan a llegar ciertos judaizantes, Pedro se empieza a apartar como de los gentiles, y como si de cierta manera estuviese mal relacionarse con los gentiles o comer con los gentiles. Entonces Pablo lo confronta a Pedro, y este texto que leemos continúa la conversación de Pablo con Pedro. Si ustedes miran conmigo en el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Y ahora acá Pablo va a explicar
¿por qué los judíos no deben obligar a los gentiles a judaizarse? Pablo está defendiendo el Evangelio. Pablo está defendiendo la justificación por la fe. Y en esta controversia con Pedro está mostrando justamente que la justificación no es fe más ley de Moisés o fe más obras. Noten que Pablo dice ahí en el versículo 15, nosotros hace referencia, él está hablando con Pedro, nosotros hace referencia a Pedro, a Pablo y a los otros judíos, que dice el texto, judíos creyentes que estaban ahí presentes. Dice que ellos eran judíos de nacimiento. Esto quiere decir que ellos nacieron judíos, por lo tanto ellos nacieron, Pedro, Pablo y los demás judíos, ellos nacieron bajo el pacto mosaico. Ellos guardaban la ley. Ellos eran descendientes de Isaac. Y claro que era un privilegio ser un judío, por supuesto que sí. Pablo dice en Romanos, justamente, Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué provecha la circuncisión? Y responde Pablo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, claro, tiene un beneficio ser judío. O sea, Dios eligió al pueblo de Israel y les dio su ley y hizo un pacto con ellos, lo cual no es cualquier cosa. Hay un beneficio. Y por eso dice ahí que ellos son judíos y no son pecadores entre los gentiles. Pablo no está diciendo que ellos no son pecadores, sino que ellos no pecaban como los gentiles. Los gentiles, al no ser judíos, estaban en una peor condición. Pablo dice en Efesios, por ejemplo, 2:12, hablándole a los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, claro que había un beneficio en ser judío. Y claro que los gentiles eran pecadores, pero en un sentido corrompían más la ley de Dios, porque no estaban bajo el pacto mosaico. De cierta manera el pacto mosaico regulaba ciertas cosas. Y el término pecadores es un término bastante fuerte. Generalmente en los evangelios sinópticos se usa mucho para hablar de los publicanos. A Jesús se le acusaba justamente, ¿no?, por comer con publicanos y pecadores. Entonces, Pablo le está diciendo a Pedro que ellos, en un sentido, se encuentran en una situación privilegiada, porque son parte del pueblo del pacto. Ellos no son como los gentiles pecadores, los cuales quizás hoy nosotros nos cuesta pensar un poco porque vivimos en un occidente bastante cristianizado, de cierta manera, pero la vida gentil en ese tiempo, una vida totalmente impía, inmoral, idólatra. Así que si comparamos la vida moral de un gentil y de un judío, era bastante distinta. Pero aunque los judíos contaban con ciertos beneficios, y aunque los gentiles vivían vidas bastante más inmorales que los judíos, son justificados de la misma manera. Ese es el punto de Pablo. Noten versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El punto de Pablo es, los gentiles no tienen que judaizarse, porque los judíos y los gentiles son salvos de la misma manera, por la fe en Cristo. No hay diferencia. Pablo dice en Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no importa si sos judío o gentil, no importa. Por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No importa si sos judío o sos gentil. La manera en la cual somos salvos es por fe en Cristo. Y Pedro lo sabía esto.
Pedro escuchó a Jesús enseñar la parábola del publicano y el pecador, el fariseo y el publicano. El fariseo guardaba la ley, pero ¿quién fue justificado en la parábola? El publicano, que el publicano no se sometía al pacto mosaico, por supuesto. Pero fue justificado, ¿por qué? Por la fe, porque reconoció su pecado, porque clamó por misericordia. Y Pedro escuchó, por supuesto, esa enseñanza, él lo sabía. Pedro mismo dijo en el concilio de Jerusalén, entendemos nosotros que Gálatas es anterior al concilio de Jerusalén. Pero noten lo que Pedro dice en el concilio de Jerusalén, donde está esta discusión, en el concilio de Jerusalén, Hechos 15, está esta discusión, los gentiles, ¿deben o no deben guardar la ley? ¿Deben o no deben circuncidarse? Y noten lo que dice Pedro en el concilio de Jerusalén, Hechos 15, 7. Y después de mucha discusión por este tema, si los gentiles debían o no judaizarse, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, hace referencia a Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y esta es la conclusión de Pedro, en Hechos 15, 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos del mismo modo que ellos. Y Pablo usa un tiempo verbal ahí, cuando dice sabiendo, da la idea de que ellos ya lo sabían. Pedro ya lo sabía. Pedro, ¿por qué estás obligando ahora a los gentiles a inclinarse al judaísmo? Si vos ya lo sabés, Pedro, yo ya lo sé. Él ya dijo en capítulo 2 que cuando fue a Jerusalén, 14 años después, Pablo les puso su evangelio a Pedro, y a Juan y a Santiago, y estuvieron todos de acuerdo en lo que Pablo predicaba. Estamos todos de acuerdo. No hay que guardar la ley. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, listo. Entonces, ¿por qué Pedro estás haciendo esto? Pedro ya lo sabía. Ya sabía que la salvación es por medio de la fe en Cristo. Que las obras no te pueden salvar. Ahora, tenemos que tener cuidado en pensar que esto es algo del Nuevo Testamento solamente. Porque es muy probable que Pablo, en este texto, esté haciendo referencia al Salmo 153, 2. Cuando dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Dice David en el Salmo 143, 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, el Antiguo Testamento, y lo va a argumentar más en capítulo 3, pero en el Antiguo Testamento enseñaba que la salvación no era por guardar la ley. Nunca la salvación fue por guardar la ley. Y tal es así que David dice muy claramente en el Salmo 153, 2, que no se justificará delante de ti ningún ser humano. David está clamando por misericordia porque sabe que él, que es un judío bajo el pacto mosaico, no puede ser salvo por las obras. Pero no solamente él, nadie, ningún ser humano. Y Pablo le está citando a Pedro, un judío conocedor del Antiguo Testamento, el Salmo 143. Pedro, nosotros sabemos, la justificación no es por las obras de la ley. Jesús lo enseñó, vos estuviste de acuerdo conmigo cuando nos reunimos, y el mismo Antiguo Testamento nos muestra que la justificación nunca fue por guardar la ley. Ahora, lo que nosotros necesitamos comprender y definir para no caer en errores es a qué nos referimos con justificación. ¿Qué quiere decir cuando Pedro dice que nadie es justificado? ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación es una declaración. Eso es la justificación. Es una declaración de parte de alguien. En este caso estamos hablando de parte de Dios. Este término se usa en Lucas 7:29, cuando se hace referencia a Juan el Bautista. Jesús dice: y todo el pueblo,
y los publicanos, cuando lo oyeron a Juan el Bautista la idea, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Bueno, si justificar quiere decir hacer justo a alguien, ¿cómo hacen justo a Dios? ¿Cómo hacemos justo a Dios? No es imposible, ¿no? Claro. Pero si justificar quiere decir declarar que Dios es justo, bueno, eso tiene sentido. Cuando ellos oyeron a Juan el Bautista, declararon la justicia de Dios. Declararon que Dios es justo. El término justificación es un término legal. En el Antiguo Testamento, la Septuaginta, que es la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, usa la misma palabra de acá para hablar de lo que hacen los jueces. Por ejemplo, en Deuteronomio 25:11, dice, si hubiere pleito entre algunos y acudiera al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Absolverán al justo, la Septuaginta usa la misma palabra acá, justificarán al justo. Ahora, ¿los jueces hacen justo al justo? No. Declaran que el justo es justo y que el culpable es culpable. En Proverbios 17:15, que ya lo hemos citado en alguna ocasión, dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío, si justificar al impío es hacer justo al impío, ¿cómo puede ser abominación delante de Dios? No podría ser. Ahora, si justificar al impío quiere decir declarar que el impío es justo cuando es culpable, eso sí es abominación delante de Dios. Entonces, la justificación a la que Pablo se está refiriendo acá, que somos justificados por la fe, se refiere a una declaración, a que Dios nos declara justos. Dios nos declara sin culpa. Justos. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede Dios declararnos justos si somos culpables? Acá dice que es por la fe, pero ¿cómo es que Dios nos puede declarar justos? Hace muy poquito hablaba con alguien y le hacía esta pregunta. Bueno, si yo soy un pecador, ¿cómo Dios va a aceptarme en su reino si yo he transgredido su ley? Bueno, si te arrepentís, me dijo. Bueno, está bien. Si yo voy a un juez y le digo, el juez, me llevan delante de un juez porque cometí un homicidio y un robo y se comprueba que soy culpable. Y yo le digo al juez, ¿sabe qué? Estoy arrepentido. ¿Me perdona, por favor? ¿Usted qué pensaría si el juez me dice, pero de corazón estás arrepentido? Sí, señor juez, de corazón. Bueno, está bien, anda tranquilo. ¿Qué haríamos? Gritaríamos, injusticia, porque eso sería injusticia, claro que sí. ¿Por qué Pablo dice que somos justificados por la fe y no por las obras? Bueno, no podemos salvarnos por las obras porque quebrantamos la ley de Dios. Pero somos justificados por la ley, somos justificados por la fe porque alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. La justificación es una declaración, pero para que Dios me declare justo, cuando no lo soy, alguien tiene que pagar en mi lugar. Cuando el juez corrobora que soy culpable, alguien paga por mí, entonces el juez puede dejarme libre, porque alguien ya pagó y no sería injusto. Entonces la pregunta es, ¿me arrepiento de corazón? Sí, pero tiene que pasar algo más. Tiene que pasar algo más. Y de eso trata la justificación, lo cual está atado a la sustitución. ¿Por qué somos salvos por la fe en Cristo? Porque cuando yo me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo, su justicia es imputada en mi cuenta. Y mis pecados son cargados a Cristo. Y por eso ya no hay condenación. No es que Dios simplemente mira para otro lado. No es que yo me arrepiento de corazón. Sí me arrepiento de corazón, pero me arrepiento y creo en alguien. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta? La justificación hay una transacción legal. Dios me está declarando justo
porque alguien ya pagó por mí. Y acá me encanta, porque acá entra un montón de doctrinas. Por eso el que muere en la cruz tiene que ser Dios hecho hombre. Por eso no puede ser simplemente un hombre. ¿Por qué yo voy si no me arrepiento y creo en Cristo, por qué voy al infierno? ¿Y por qué en el infierno Jesucristo dice que las personas nunca mueren? ¿Por qué nunca mueren? Porque nunca pueden terminar de pagar la consecuencia de sus pecados. Nunca. Si yo robo un banco, voy a la cárcel, bueno, cuando terminé de pagar mi condena a la cárcel, salgo libre y ya está. Porque una persona nunca saldría libre del infierno. Porque nuestro pecado es contra alguien infinito y nunca terminaríamos de pagarlo. Entonces, el que tiene que morir en mi lugar, ¿quién es? Un ser infinito. ¿Pero quién es infinito? Solo Dios. Solo Dios. ¿Por qué Jesucristo en la cruz recibe la ira que nosotros merecemos? Porque es solo 3 horas. Porque en 3 horas un ser infinito absorbe la ira infinita que nosotros merecíamos. Por eso no podemos salvar por obras. Y por eso nos salvamos por la fe en Cristo. Acá la Reina Valera dice la fe de Cristo. Bueno, son tecnicismos, pero podría entenderse mejor como la fe en Cristo. La Biblia de las Américas dice, sino mediante la fe en Cristo y no por las obras de la ley. No me puedo salvar por obras porque yo quebranté la ley. Y si yo cometo un pecado, dice Santiago, si cometés un solo pecado, transgrediste la ley. Entonces ahora no podés presentarte con tus obras, porque sos culpable. La única manera en la cual Dios te declare inocente es que alguien pague por vos. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Pedro. Por supuesto, Pedro no predicaba la justificación por las obras de ninguna manera. Pero de cierta manera, con su actitud, como hemos visto ya el domingo pasado, con la actitud que Pedro está teniendo, no es lo que Pedro cree de ninguna manera, pero con su actitud él está haciendo pensar que la salvación es fe más guardar la ley de Moisés. Y Pablo le está diciendo, no, nosotros estamos bajo el pacto mosaico, pero nosotros nos salvamos igual que ellos. Nosotros quizás quebrantamos un poco menos la ley de Dios, pero somos igual de culpables. La salvación tanto para los gentiles como para los judíos es por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Ahora, noten ahí en el texto, en el versículo 16. Dice, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. La pregunta es, o que quizás tenemos que entender, ¿qué quiere decir que somos justificados por la fe? Bueno, en nuestro español, el por la fe podría ser causa o medio. Yo puedo decir, por ejemplo, yo voy al cumpleaños por vos voy al cumpleaños. ¿Qué quiere decir? Que vos sos la causa por la que voy. O yo puedo decir, yo voy a Brasil por avión. ¿Qué quiere decir? No voy por el avión, voy por medio del avión. Bueno, cuando la Biblia dice que nosotros somos justificados, o nosotros hablamos de la justificación por la fe, lo que estamos diciendo es por medio de la fe. La base de la justificación es la gracia y el medio es la fe. Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, ¿de qué manera? Por medio de la fe. La fe es el medio, lo que me salva es la gracia. Y la fe es el medio. Gruden en su teología sistemática, por un ejemplo, con sus defectos, él lo reconoce, pero para explicar el punto, es como que yo trabajo todo el mes, y trabajé y ahora termina el mes y voy delante de mi jefe. Y mi jefe me da un cheque, dice él, y yo extiendo mi mano y agarro el cheque. Yo no cobro por extender mi mano, yo cobro porque trabajé. La base de mi pago, ¿cuál es? Mi trabajo. ¿El medio cuál es? Extender la mano. Bueno, obviamente la ilustración no se aplica de manera directa, porque nosotros no somos salvos por nuestras obras, pero entiende el punto. Es la base y el medio. Nosotros nos salvamos por la gracia de Dios y el medio es la fe. Incluso, hermanos, nosotros perseveramos en la fe, pero la fe es el medio siempre. Dice en 1 Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué es lo que nos guarda? El poder de Dios, mediante la fe. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que la justificación es por la fe, estamos diciendo por medio de la fe, por gracia, mediante la fe. ¿Y por qué es importante entender esto en este contexto que está hablando Pablo a Pedro? Es porque justamente la justificación por medio de la fe nos quita todo mérito. Todo mérito. Aún me encanta pensar cuando habla y la Biblia de las Américas lo traduce quizás un poquito más claro para nosotros. Somos salvos mediante la fe, por medio de la fe. Porque a veces nosotros decimos, bueno, pero yo creí. Decimos, no, pero yo creí. Sí, pero lo que te salva es la gracia por medio de la fe. ¿Quién te dio esa fe? Dios, según Efesios 2. Dios. Y uno dice, bueno, pero yo perseveré en la fe. Bueno, pero ese es el medio. ¿Qué es lo que te hizo perseverar? El poder de Dios, según 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Así que no tenemos ningún mérito. Y eso es lo que Pablo le quiere decir a Pedro acá. Pedro, nosotros guardamos el pacto mosaico. Por supuesto que sí. Nosotros, Pedro, desde que nacimos, no comimos comida inmunda. Jamás. ¿Recuerdan la visión que tiene Pedro? Cuando le baja el lienzo o comida inmunda. Señor, yo nunca comí cosas así. Pablo tiene todos sus méritos. Circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos en cuanto a la ley y juicio. Pero no sirve de nada eso, Pedro, para ser salvos. No sirve de nada. No importa que nosotros hayamos nacido bajo el pacto mosaico. No tenemos mérito. No hay mérito en la salvación. El mérito es de Dios. Dice Gruden, cito de vuelta a Gruden en su teología sistemática, dice, pero podemos preguntarnos, ¿por qué escoge Dios la fe para que sea la actitud de corazón mediante la cual obtenemos la justificación? ¿Por qué Dios no ha decidido dar la justificación a todos los que muestren amor? O los que muestren gozo, o los que muestren contentamiento, o los que muestren humildad, o los que muestren sabiduría. ¿Por qué escogió Dios la fe? Y responde, es al padecer, porque la fe es la actitud de corazón, que es exactamente lo opuesto de depender de nosotros mismos. Cuando vamos a Cristo en fe estamos diciendo esencialmente, me rindo. Ya no voy a depender de mí mismo ni de mis buenas obras. Sé que no voy a poder arreglar las cosas con Dios por mí mismo. Por tanto, Señor Jesús, confío en ti y dependo por completo de ti para que me des una posición de justo delante de ti. La justificación, la fe nos saca todo mérito. La fe es una actitud de rendirnos. Y acá los judíos están queriendo agregar algún mérito a la salvación. Están en creer, porque tenemos que entender que los judaizantes, en este contexto de Gálatas, no están diciendo Cristo no es el Mesías. No están diciendo Cristo es un mentiroso, como si pasó en los evangelios, digamos, ¿no? Ellos están diciendo, sí, Cristo es el Mesías, y sí hay que creer en Cristo, está bien, pero además hay que guardar la ley. No, dice Pablo, no. Es mediante la fe. Ni siquiera la base es la fe. Ni siquiera es porque yo creí. Es porque Dios tuvo gracia, y claro que yo creí, por supuesto, ¿no? Por medio de la fe, claro que yo creí. Pero aún esa fe me la dio Dios. Nos quita todo mérito. Queremos algún mérito en la salvación. Es que no puede ser. Tuve que hacer algo que este no hizo. Queremos algo que sea, Señor, no me saques todo, déjame algo, algún mérito, aunque sea déjame circuncidarme, como para decir, bueno, por lo menos hice algo que este no hizo. No. Todos somos justificados exactamente de la misma manera. Todos somos declarados justos por medio de la fe en Jesucristo, creyendo que Él es Dios, que cumplió la ley que no pudo cumplir y murió en mi lugar. Y clamando por misericordia, nada más. No hay otra manera. Entonces, ¿cómo es justificada una persona delante de Dios? En primer lugar, toda persona es justificada por la fe en Cristo solamente. Versículos 15 y 16. En segundo lugar, la segunda verdad que nos enseña cómo es justificada una persona delante de Dios es que toda persona que quiere agradarle,
toda persona que quiere agregarle alguna obra meritoria a la justificación contradice el Evangelio. Repito, toda persona que quiere agregarle alguna obra meritoria a la justificación contradice el Evangelio. Noten versículo 17 conmigo, por favor, 17-18. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Bueno, este texto es un poco difícil de comprender, pero para entenderlo tenemos que seguir la lógica del argumento. Es probable que en estas palabras de Pablo a Pedro tengamos el argumento de los judaizantes. Recordemos que Pedro empezó a apartarse de los gentiles cuando vinieron los judaizantes. No sabemos si le dijeron algo, no le dijeron nada, no sabemos muy bien qué fue lo que pasó, pero es probable que acá tengamos alguna pista de lo que estos judaizantes decían. Lo más probable, noten ahí versículo 17, dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Es probable que los judaizantes estén diciendo: Pedro, por tu comunión con los gentiles, o mejor dicho, tu comunión con los gentiles es una ofensa a la ley de Dios. Pedro, con estar comiendo comida inmunda, estás ofendiendo a la ley de Dios. Y encima, Pedro, al decir que vos haces esto porque es lo que Cristo enseñó, estás haciendo a Cristo un transgresor de la ley. Esa es la lógica. El entonces, o también nosotros, da la conclusión lógica en forma de pregunta. O sea, si yo no guardo la ley de Dios, eso me hace un transgresor. Entonces, ¿pero por qué yo no estoy guardando la ley de Dios? Porque Cristo me dijo que yo no tengo que guardarla. Entonces, ¿es Cristo un transgresor de la ley? Pablo dice: en ninguna manera. En ninguna manera. Esa lógica es incorrecta. Usa una expresión bastante común de Pablo: meigenoito. En ninguna manera. Imposible. Jamás. Romanos 3:4, por ejemplo, también tenemos otra lógica incorrecta. Romanos 3:4 dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Meigenoito. Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y la misma respuesta es acá. O sea, ¿qué? Porque al nosotros no guardar la ley, porque Cristo enseñó, ¿quiere decir que Cristo es un transgresor de la ley? En ninguna manera. En ninguna manera. Esa lógica es incorrecta. Totalmente incorrecta. Y noten, la justificación está en el versículo 18. Noten conmigo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. No. No es que Cristo es promotor de pecado. No, de ninguna manera. Sino todo lo contrario. Si yo ahora vuelvo a edificar lo que destruí, ¿qué es lo que vuelvo a edificar que destruyó? La ley mosaica. Ese es el punto. Si yo dije que la salvación no es por las obras de la ley, solo por la fe en Cristo, pero ahora estoy volviéndome al pacto mosaico a guardar a decir que hay que circuncidarse, a guardar las reglamentaciones alimenticias, etcétera, etcétera. Si ahora me vuelvo al pacto mosaico, no es porque Cristo es un transgresor de la ley, sino que yo me estoy haciendo transgresor, pero del nuevo pacto. Yo soy un transgresor del nuevo pacto. Cristo no es promotor de pecado. Si alguien quiere guardar el sábado por un tema cultural, bueno, qué sé yo, allá, la persona, ¿no? Ya Pablo dijo, no nos juguemos en días de reposos. Si alguien no quiere comer sándwich de bondiola, que no lo coma, no hay problema, que me lo dé a mí. No hay problema, está bien, que no lo coma. No hay problema. Ahora mucho cuidado. Porque si pensamos que hacer eso me hace ganar la salvación, ahí el punto es otro. Si yo pienso que ahora por guardar el sábado
Dios me estoy ganando la justificación. Si ahora pienso que por circuncidarme me estoy ganando la salvación, me estoy haciendo transgresor del nuevo pacto. Por eso los judaizantes de hoy en día predican un falso evangelio. Ellos te dicen que tenés que orar el sábado, pero si no son judíos, ni nacieron en Israel, ni viven en Israel, no son judíos. ¿Por qué guardar el sábado? No es un tema cultural. Te dicen que tenés que circuncidarte, pero si no sos judío, ¿por qué te vas a circuncidar? Si ni tampoco vives en Israel. Que tenés que guardar la fiesta de los tabernáculos y no sé qué. ¿Pero por qué? Si no sos judíos. Ni tu familia es judía, ni venís de trasfondo judío. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque enseñan salvación por fe más obras. Por eso. Porque enseñan que vos tenés que creer en Cristo más guardar la ley de Moisés. Y Pablo es muy claro acá. Yo me hago transgresor de la ley. Cuando yo quiero agregarle algo a la salvación. O sea, nosotros decimos, porque de vuelta, vos hablas con esta persona, si le hablas de la fe en Cristo y te dicen, sí hay que creer en Cristo. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Más ley de Moisés. Cuando le agregan ese más ley de Moisés, llámese de circuncisión, guardar el sábado o lo que quieras, te haces un transgresor. ¿Te das cuenta? O sea, porque no es un tema cultural. Si fuese un tema cultural, si eres un judío que vive en Israel toda su vida, su familia es judío y nunca trabajó en el sábado, bueno, qué sé yo, estamos en otra área. Pero acá ellos están haciéndolo como una obra meritoria y no es menor. No es menor, de ninguna manera. Porque te estás haciendo transgresor del nuevo pacto. Estás transgrediendo el nuevo pacto. El nuevo pacto que dice que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Que Hebreos dice, ya fue abolida esa ley. Cristo la cumplió, la abolió, ya está. Pero si vos querés agregarle algo a la salvación, solo mediante la fe, te haces un transgresor. Y podemos hablar no solamente, por supuesto, del pacto mosaico, podemos hablarlo de cualquier obra meritoria. Algunas personas piensan que, bueno, yo creo en Cristo, soy salvo, pero ahora la salvación depende de mí. Como que inicialmente depende de Dios, ahora depende de mí. No. Siempre dependió de Dios. Siempre depende de Dios. No es por lo que yo hago que soy salvo. Es por lo que Cristo hizo. Y ese Dios que me declara justo, ahora no puede 10 años después, 20, 30, 35, 40, lo que quieras, no importa, declararme culpable. Si la justificación es una declaración, y piensen cómo, por eso hablamos de la importancia de esta doctrina. Si la justificación es una declaración, ¿cómo ese Dios que hoy me dice sin culpa, declarado inocente, no por mí, porque soy inocente, por la inocencia de otro? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya está, ya no sos culpable. Alguien pagó por vos. ¿Cómo ese mismo Dios me va a decir ahora, el tiempo que sea, culpable? Bueno, eso podría suceder si la justificación no fuese completa. Eso podría suceder si yo tengo que agregarle algo. Si Dios, como que Dios me empuja el auto, pero yo tengo que ahí que darle marcha y no. Entonces, pero no es así. Dios me declara sin culpa. Ya está, no hay condenación. Para esta persona no hay condenación. Ya alguien pagó. Cristo en la cruz que dijo, consumado es. Ya está. Pero ahora estoy delante del Padre y me dice, culpable. No puede ser. No puede ser. Podría ser si la salvación fuese por medio de la fe en Cristo más algo más. Entonces ahí sí, porque Dios me podría decir, bueno, sí, pará, yo te di la salvación, pero esto no, que te correspondía a vos no lo hiciste. Pero no, cuando yo creo en Cristo, Dios me declara inocente. Y qué hermoso, hermanos, que pensamos que, claro que nos esforzamos, no estamos diciendo acá, no estamos predicando el antinomianismo, pero ¿por qué me esfuerzo? ¿Por qué yo me esfuerzo en mi salvación? Porque Dios lo hace. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es el motivo, el argumento por qué debo hacer eso? Porque Dios es el que en vosotros produce
así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo mismo que 1 Pedro 1:5, soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que la salvación es por medio de la fe, fe más nada, fe más nada. Si yo quiero agregarle lo que sea a la salvación, me hago un transgresor. Si vos le estás predicando a alguien que tiene que creer en Cristo, más leer su Biblia, más ir a la iglesia, más, para ser salvo, no le estás predicando el Evangelio, te estás volviendo un transgresor del nuevo pacto. Es fe más nada, fe más nada, por gracia mediante la fe. Pero surge la pregunta, porque a todos nos la han hecho. Vos pará, a ver, déjame entender lo que me estás diciendo. ¿Vos me querés decir que yo creo en Cristo y ahora me entrego al pecado y vivo como quiero y voy al cielo? ¿Te la han hecho alguna vez? Bueno, si vos estás predicando el Evangelio y la gracia, te la tienen que hacer esa pregunta. Te la tienen que hacer. Porque en un sentido, vos todavía no llegaste a ese punto. Pero en un sentido, la lógica que están usando parecería correcta. Parecería correcta. Vos me estás queriendo decir, porque es lo que yo estoy diciendo, solo por gracia mediante la fe. Entonces vos me querés decir, déjame entender, que yo creo en Cristo, ahora vivo en pecado, hago lo que quiero, lo que sea, y voy al cielo. ¿Vos me estás queriendo decir esto? No. Y esa es nuestra tercera enseñanza. Toda persona justificada por la fe vive para Cristo. Toda persona justificada por la fe vive para Cristo. Si nosotros le agregamos una obra meritoria, estamos transgrediendo el Evangelio. Pero a su vez la justificación enseña, la justificación solo por la fe, que toda persona justificada vive para Cristo. Noten conmigo, por favor. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo pasa ahora a hablar en primera persona, no sabemos por qué, quizás porque Pablo ya quiere correr a Pedro de la contienda. Recordemos que Pablo acá no está contando esta conversación con Pedro porque quiere sentirse mejor que Pedro, ni nada que ver. Está contando esto para demostrar que él es un apóstol igual que Pedro, que su evangelio no lo recibió de los 12, sino lo recibió por revelación directa de Cristo. Él está contando esta contienda porque él quiere demostrar que el evangelio que él predicaba es el mismo que Pedro predicaba, al punto de cuando Pedro se desvía, no en doctrina, digamos, no en lo que predica, sino en hechos, él lo confronta. Eso es lo que está mostrando acá. Pero parece que el punto acá no es humillar a Pedro, no se trata de eso. Entonces parece que Pablo se va corriendo de Pedro, y ya en capítulo 3 le va a hablar a los Gálatas, ¿no? O Gálatas insensatos. Ya no, o sea, empezó con el nosotros, empezó con el tú, hablando a Pedro, luego con el nosotros, y parece que ahora se corre al yo, porque ya quiere dejarlo a Pedro de lado. Y ahora Pablo está argumentando justamente que guardar la ley, guardar el pacto mosaico, no es vivir para Dios. No es vivir para Dios. Porque alguien podría decir, y bueno, algunos lo dicen, ¿no? Está bien. Entonces, claro que somos salvos por creer en Cristo. Pero ahora yo me relaciono con Dios guardando el pacto mosaico, podría decir alguien. Porque en el Antiguo Testamento, ¿cómo es salvo una persona? Por fe, ¿no? Eso es lo que dice Pablo en Romanos 3. Siempre la salvación fue por fe, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, siempre la salvación fue por fe. Pero ¿cómo una persona regulaba en el Antiguo Testamento su relación con Dios? Por medio del pacto mosaico, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Ellos estaban bajo el pacto mosaico. Entonces, ahora quiere decir eso que un creyente, alguien que cree en Cristo, hoy en día, alguien que hoy en día cree en Cristo, tiene que guardar el pacto mosaico para relacionarse con Dios. No. Porque dice Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Ya morí la ley. ¿Un muerto puede cumplir la ley? No puede cumplir la ley. Estoy muerto. O sea, si un creyente hoy en día se relacionaría con Dios guardando el pacto mosaico, esperaríamos que Pablo lo diga. Porque para Pablo sería fácil.
porque él ya lo hacía eso, de cierta manera, ¿no? Él está bajo el pacto mosaico, él circuncidó al octavo día, hebreos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si ahora un creyente se relacionara con Dios por medio de guardar el pacto mosaico, bueno, lo esperaríamos que Pablo diga, bueno, ahora creemos en Cristo, hay que no comamos igual bondiola. Pero no dice eso, dice que él murió a la ley. O sea, ya no cumplo la ley, ya estoy muerto para la ley. Y dice que murió a la ley por la ley, ¿no? Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando Cristo murió, Cristo cumplió la ley, ¿no? Cristo dice que Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Cristo cumplió la ley a la perfección. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, ya el pacto mosaico queda abolido. Apuntaba a Cristo y Cristo ya lo cumplió, ya está. Y por eso ya no hay que cumplir el pacto mosaico, porque cuando yo creo en Cristo, lo que se llama la unión con Cristo, soy unido a Cristo y ahora cuenta como si para mí también la ley está abolida, porque yo estoy unido a Cristo, así como Cristo murió y resucitó y ya cumplió el pacto mosaico, cuando yo creo en Cristo estoy unido a Cristo y ya no tengo que cumplirlo. Dice Pablo en Romanos 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Y eso Pablo lo aplica a Cristo. Cuando creemos en Cristo, estamos unidos a Él. Nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. Y así como Cristo ya no está bajo la ley, murió la ley, cumplió la ley, ya nosotros no estamos obligados a guardar la ley. Pero eso no quiere decir que no vivimos para Dios. Al contrario, vivimos para Dios, pero sin guardar el pacto mosaico. Noten ahí conmigo, por favor, en el versículo 19. Noten que hay un a fin, lo cual muestra por qué pasa todo esto. A fin de vivir para Dios. O sea que si vos querés relacionarte con Dios por medio de guardar el pacto mosaico, no estás viviendo para Dios. No, porque ya Cristo lo abolió, lo cumplió, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ya está. Ya no hay que guardar los sábados, no hay que guardar las fiestas judías, no hay que circuncidarse, no hay que guardar las leyes alimenticias. El pacto mosaico fue abolido. Y qué llamativo, hermanos, que muchas de las cosas que se le imponen hoy a los cristianos tienen que ver con el pacto mosaico. Quizás es polémico esto que voy a decir, pero el ejemplo más regular es el diezmo. ¿Bajo qué estaba el diezmo? Bajo el pacto mosaico. Bueno, sí, pero Abraham, bueno, está bien, todo muy lindo, pero el diezmo estaba bajo el pacto mosaico. ¿Es así? Y Cristo ya lo abolió, ya no estamos. Ahora, ¿eso quiere decir que no ofrendo nada? No, al contrario, con esfuerzo, quizás da más que el diezmo, no lo sé, cada uno sabrá lo que Dios puso en su corazón, dice Pablo en 2 Corintios. Pero ya no estamos bajo la ley. La ley, si yo en el Antiguo Testamento no daba mi diezmo, yo estaba en pecado. Ahora, si yo hoy en día no doy el diezmo, no estoy en pecado. Pero si yo puedo dar más del diezmo y soy un avaro, sí estoy en pecado. ¿Se dan cuenta la lógica? ¿Por qué no estamos bajo la reglamentación del pacto mosaico? Si yo en el Antiguo Testamento daba el diezmo, ya está, ya cumplí con la ley. Listo, ya no. Con otro puedo hacer lo que quiera. Hoy ya no estamos bajo el pacto mosaico. Lo mismo el tema de los pantalones, ¿no? Y otras cosas que podemos decir. Porque queremos agregar, de cierta manera, ponernos bajo el pacto mosaico. No estamos bajo el pacto mosaico. Ahora, ¿esto quiere decir que no podemos sacar principios del pacto mosaico? Sí podemos sacar principios, por supuesto que sí, ¿no? Pues la ley nos muestra el carácter de Dios, etcétera, un montón de cosas. Está mal que alguien diga, de vuelta, volviendo al tema del diezmo, un tema polémico, está mal que alguien diga, yo quiero dar mi diezmo. No, está bien hacerlo, no hay problema. O sea, está bien como un principio que vos te ponés. Bueno, hacelo si querés. Pero no es una ley. Está mal si vos no querés usar pantalones. Bueno, no los uses. Está bien, no hay problema. No hay drama.
pero no quiere decir que todo cristiano o cristiana, ¿no? Creo que se aplica a las mujeres más que todo, no puede usar pantalones, bueno, etcétera. Podemos seguir citando ejemplos. Ya no estamos bajo el pacto mosaico, pero eso no quiere decir que no vivimos para Dios. Todo lo contrario, somos salvos por la fe para vivir para Dios, y no solamente somos salvos por la fe, sino que vivimos por la fe. Noten conmigo, por favor, en el versículo 20, conmigo, por favor. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, en su cuerpo se refiere Pablo, dice que lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ahora el cristiano es salvo por la fe y vive por la fe. ¿Qué quiere decir vivir por la fe? Bueno, para resumirlo, vivir por la fe quiere decir vivir creyéndole a Dios. Eso es vivir por la fe. Vivir por la fe no es que te sentás ahí a contemplar la cruz como una especie de misticismo hasta que te pones a llorar y no tiene nada que ver con eso. No. Vivir por la fe es vivir creyéndole a Dios. Por eso decimos que la salvación por la fe no nos lleva a vivir como queremos. No, de ninguna manera. La salvación por la fe nos lleva a vivir creyéndole a Dios. Y eso implica obediencia a su palabra, no obediencia perfecta, pero obediencia a su palabra. Dice Jerry Wagg y Paul Shirley en un libro que se llama Libre para ser Santo, dice, la madurez viene a medida que nosotros creemos lo que Dios dijo más de lo que creemos en lo que vemos. La fe se trata, nosotros crecemos en madurez a medida que creemos más en lo que Dios dijo que de lo que vemos. Y así vive el cristiano. Cuando vos crees en Cristo, ahora tu vida, sos justificado solo por la fe, pero esa justificación trae como consecuencias buenas obras. Y vos ahora le crees a Dios. Y eso es vivir por fe. Ahora que creo en Cristo, ya no vivo para mí. ¿Para quién vivo? Para Dios. Y vivo por la fe, vivo creyéndole a Dios. Me encanta. Piense por un momento, vivir por la fe o vivir creyéndole a Dios quiere decir, hermano, que cuando vos decís, por ejemplo, bueno, pero este pecado no lo voy a dejar nunca, yo nunca lo voy a poder dejar. No le estás creyendo a Dios. No le estás creyendo a Dios. Porque la Biblia dice que vos tenés que esforzarte, pero que podés vencerlo en la gracia de Dios. Bueno, la Biblia dice que el pecado me paga mal, pero yo ahora pienso que este pecado va a ser lo mejor para mí. Si yo peco de esta manera, si yo me entrego a esto, yo sé que la Biblia dice que está mal, pero si yo lo hago, me va a ir genial en mi mente. No. Créele a Dios, eso es vivir por la fe. Créele a Dios y no hagas lo que tu corazón te manda. Y me encanta porque Pablo acá aplica todo esto de manera muy personal. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hay acá en este texto podemos ver que hay todo un balance, ¿no? O sea, la justificación es solo por la fe, pero la fe trae como consecuencias. La justificación solo por la fe trae como consecuencias buenas obras. Pero esas buenas obras no están desprendidas de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso dice, el cual me amó, y noten que Pablo hace muy personal, ¿no? Me amó a mí y se entregó por mí. Si nosotros queremos agregarle cualquier mérito a la salvación, ya no es justificación por la fe. Pero de la misma manera, si nosotros queremos decir que yo creo en Cristo y ahora vivo como quiero, tampoco es justificación por la fe. Y nos mantenemos en ese balance. Y por eso concluye, noten cómo concluye Pablo, versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Y noten el concepto acá. Porque todo el tiempo nunca lo de la gracia. ¿De qué habló? De la fe. Pero acá introduce el elemento gracia. Por lo que yo dije antes. Porque la salvación es por gracia mediante la fe. Y dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta es la conclusión, hermanos. Esta es la conclusión. Si vos te podés salvar por tus obras, si hay algo que vos podés hacer para ser salvo, ¿para qué murió Cristo? En vano, el texto lo dice muy claro, en vano. Si yo desecho la gracia de Dios, lo cual, pensemos de vuelta en el concepto de gracia, es un regalo, no lo merezco, no merezco nada. Dios me regala la salvación, pero ahora yo le digo, Dios, gracias, pero yo puedo. Te lo agradezco, muchas gracias, pero yo puedo.
Entonces, si vos podés, ¿para qué murió Cristo? Imagínate que vos le dices a alguien que tiene que, no sé, está por perder su casa, y vos le decís, mirá, vendí todos mis bienes, mi auto, todos nos familia, nos quedamos en la calle para poder pagarte la deuda, y la persona te dice, gracias, pero yo en el banco tenía plata. Bueno, cuando alguien quiere salvarse por sus obras, es lo que le está diciendo. Bueno, gracias, Señor, pero yo puedo, tranquilo. No sé por qué haces esto. Estás diciendo, Cristo murió en vano. O sea, Dios dejó su gloria, vivió en esta tierra, cumpliendo la ley de Dios, murió en la cruz, recibiendo la ira del Padre, que nosotros merecemos. Para que nosotros le digamos a Dios, Dios, gracias, pero yo podía. ¿Para qué te gastaste? No. La gracia excluye toda obra. Y si yo le agrego una obra a la salvación, ya no es gracia. Entonces, hermanos, acá hay un elemento fundamental. Y por eso acá se divide el verdadero evangelio de cualquier falso evangelio. Cuando acá en esta iglesia alguien quiere agregarle algún mérito a la salvación, el que quiera, lo que sea, o la circuncisión, o leer tu Biblia, o venir a la iglesia, o lo que sea, vos querés agregarle algo a la salvación, lo arruinás. Es por gracia mediante la fe. Vos sos salvo si vos hoy venís a Cristo y te humillás. Diciendo, Señor, yo no puedo hacer nada. Haber nacido en una familia cristiana no me salva. Haber venido a la iglesia 30 años no me salva. Haber leído la Biblia de tapa a tapa 30 veces no me salva. Haber hecho una oración no me salva. Servir en un ministerio no me salva. Haber hecho un curso de membresía no me salva. Haberme bautizado no me salva. No hay ninguna obra, Señor. Vengo acá y clamo, soy un pecador. Sé propicio a mí. Si vos estás acá sin Cristo, es lo que tenés que hacer. Porque si confías en tus obras, el día que estés delante de Dios, lo que te espera es la condenación. Pero si confías en la obra de Cristo, solo en sus méritos, Él te promete el perdón de tus pecados y la vida eterna. Oramos. Amado Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por habernos salvado cuando no lo merecíamos. Te damos gracias, Señor, porque no hay mérito alguno en nuestra salvación. Todo lo has hecho tú, Señor. Somos indignos, somos, Señor, pecadores que merecen tu ira. Pero gracias, Señor, gracias porque tú nos has salvado solo por gracia, solo por los méritos de Cristo. Ayúdanos, Dios, guárdanos de desviarnos de esta gran verdad. Guárdanos, Señor, en esta iglesia de predicar un evangelio de fe más, obras, cualquiera que sea. Por favor, Señor, ayúdanos a predicar el evangelio de la gracia solo por medio de la fe, Señor. Por favor. Y también te ruego, si hay alguien aquí, Señor, que está confiando en sus obras, confiando en sus méritos, que no se ha rendido a ti, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.